Buenas, hoy vamos a aprender a... Información desde INDEC, desde el REDATAM, para poder ser integrado de manera sencilla en el sistema de información geográfica, en QGIS. Para eso lo que vamos a hacer es, dentro de la página INDEC, www.indec.gov.ar, vamos a ir a estadísticas, población, y ahí adentro la opción censos. Por ejemplo, vamos a ir al censo 2010. Y acá adentro, de todas las opciones que hay, vamos a elegir base REDATAM cuestionario básico, ¿sí? Acuérdense que el cuestionario básico es el que se le realiza a la totalidad de los hogares. Y acá adentro, de todas las opciones que tenemos, vamos a ir a resultados básicos y vamos a elegir conteos y listas, ¿sí? Recuerden que en realidad podemos conseguir información muy interesante en el resto de las opciones, pero conteos y listas lo que hace es traernos los datos tal cual como lo necesitamos para poder integrarlo de manera sencilla dentro de QGIS. Y acá lo que yo voy a hacer es trabajar con necesidades básicas insatisfechas. Como es un dato inherente a los hogares, voy a hacer clic en hogares. Y acá de todas las opciones que tengo voy a elegir, por ejemplo, al menos un indicador NBI, ¿sí? Quiero los hogares que con estas dos categorías, los que tienen NBI y los que no tienen NBI. En este caso el corte de área, yo quiero hacer un mapa por provincia, así que voy a elegir provincia, porque podría elegir cualquiera de las otras opciones, ¿sí? Elijo provincias. Y acá vamos a darle a ejecutar. Una vez que ejecutamos, esto puede tardar un ratito en función de lo complejo que sea lo que estamos pidiendo, pero en este caso lo que nos hizo es nos tiró como resultado este encabezado de tabla, y luego viene la tabla que, como ven acá, está ordenada de tal manera que tenemos un registro, ¿sí? O sea, una fila por cada una de las entidades territoriales, en este caso las provincias. Y después abajo viene un par de renglones de fuente. Entonces esto que está muy bien para lo que necesitamos, lo que vamos a hacer es descargarlo, ¿sí? Acuérdense que para descargarlo tienen que hacer un scroll hasta el final, ¿sí? No crean que si no lo ven de entrada este link no está, sino que tienen que hacer el scroll hasta el final de la tabla. Pueden ser tablas muy largas, por ejemplo, si son radios censales por provincia, pueden llegar a ser muy largas, así que váyanse hasta el final de todo y ahí sí descargar en formato Excel. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir Excel y vamos a preparar la tabla para que pueda ser integrada fácilmente dentro de QGIS. Para esto lo que hacemos es, por un lado, abrimos la tabla. Si les tira algún mensajito, no se preocupen, pónganle a aceptar. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a pelar la tabla, la vamos a dejar sencilla solamente con los encabezados de las columnas y los datos de cada una de las filas, ¿sí? No tiene que haber nada más. Así que todo esto que está acá lo vamos a eliminar directamente. O sea, no lo eliminen así poniendo eliminar las celdas, sino que eliminen directamente todas las filas. Eliminamos las filas. Hacemos un clic acá en el costadito. Lo mismo acá. Todas estas filas las eliminamos. Es importante que eliminen las filas, así la primera fila de arriba a la izquierda, tiene que ser ya el dato propio de lo que vamos a utilizar. Fíjense que queda completamente sencilla la tablita. Acá si quisiera yo, por ejemplo, acá no sé, si quiero le puedo cambiar el nombre a las variables, lo que sea, pero básicamente esta es la tabla que necesitamos guardar. Ahora el paso siguiente es guardarlo en un formato compatible con QGIS para que pueda ser integrado. Para eso lo que vamos a hacer es archivo, guardar como, y de todas las opciones que tenemos, bueno, yo primero voy a elegir el lugar en donde quiero guardarlo, que yo estoy guardando todo adentro de mi disco D de la clase filo, ¿sí? Entonces acá adentro lo que voy a hacer es elegir la opción CSV, ¿sí? Esta es muy importante. CSV significa Comma Separated Values, o sea, valores separados por coma. Puede ser que tengan dos opciones, una para Macintosh y otra para Microsoft DOS. Vamos a elegir esta, ¿sí? Microsoft DOS. Y acá lo que hacemos es guardar, por ejemplo, provincias NBI. Guardamos la tabla. Acá lo que me hace es advertirme que no todo lo que yo tengo definido en un Excel puede llegar a quedar registrado en un CSV, ¿sí? CSV es un formato súper sencillo, pero es un formato abierto. O sea, eso significa que lo puede usar cualquier software independientemente de la marca. Entonces yo le digo que sí, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, si tengo pintado de colores, no sé, unos registros, si tengo campos anidados entre sí, bueno, todo eso no lo va a guardar, ¿sí? O sea, CSV guarda solamente
datos, ¿sí? Datos puros ordenados de esta manera en fila sin columna. El resto de las cosas no guarda absolutamente nada, ni un subrayado, ni una negrita, ni nada por el estilo. Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos ir cerrando por acá Excel. Y lo que vamos a hacer es ir a QGIS, ¿sí? Recordemos que QGIS tenemos dos grandes partes, ¿sí? Dos grandes secciones del software. Por un lado tenemos acá la tabla de contenidos, que es donde se van a ir apilando los diferentes recursos que vamos trayendo, que vamos integrando al software. Y de este lado lo que tenemos es la vista, o sea, acá vamos a ver el despliegue real de los datos geoespaciales. Entonces, con este botón, que es el botón más importante de QGIS, que es abrir administrador de fuente de datos, de ahí lo que vamos a hacer es empezar a integrar información a QGIS, a este proyecto de QGIS. Y entonces hacemos un clic, no nos asustemos por la cantidad, o sea, fíjense que acá hay un montón de botones, de hecho acá cuando entramos también vamos a ver un montón de botones, ¿sí? No nos preocupemos porque, bueno, QGIS es un software muy complejo y después lo van a ver seguramente en la materia de sistemas de información geográfica. Pero vamos entonces de vuelta, hacemos un clic en abrir administrador de fuentes de datos y acá dentro de todas las opciones que tenemos vamos a elegir la opción vectorial, ¿sí? ¿Por qué vectorial? Porque lo que vamos a hacer es traer una capa que está en donde un fenómeno en la realidad está modelado como línea, punto, polígono, ¿sí? En este caso serían los límites de las provincias que están modelados como, no los límites, sino las provincias en sí, que están modelados como polígono. Entonces lo que voy a hacer es ir a explorar, ¿sí? Con este botoncito acá, de lo que tiene los 3 puntos, lo que hago es explorar mis carpetas, por ejemplo acá, y me voy a la capa de, voy a traer la capa de provincia. ¿Por qué aparecen todos estos archivos? ¿Sí? PRJ, DBF, SHX, SHP. Bueno, básicamente porque el dato que estamos utilizando es un dato que se descarga en DIC. Ahora vamos a ver desde dónde se descarga. Es un dato que se descarga y viene en formato shapefile. El formato shapefile tiene la característica de tener un archivo para cada uno de los aspectos que tiene que ver con la información geoespacial. O sea, tiene un formato SHP que se llama shape, significa forma, que es el que guarda las formas geométricas, o sea, la geometría en sí, la base de datos gráfica. Después tiene un archivito DBF que tiene los datos alfanuméricos que ya vienen acompañando a la capa. Después tiene un archivito SHX que es un indexador y tiene un archivo PRJ que sirve para el metadato del sistema de coordenada en el que está georreferenciado el dato que estoy trayendo, ¿sí? Entonces, en este caso, de todas las opciones que tenemos, vamos a elegir siempre el SHP, ¿sí? Provincias.shp. De hecho, lo que puedo hacer es, si no quiero ver todos los archivos y quiero ver solamente los SHP, que finalmente son los que voy a terminar integrando, lo que puedo hacer es acá donde dice todos los archivos, ¿sí? En este menú puedo hacer una especie como de filtro y decir, bueno, solamente mostrame es la sexta opción, la que dice archivo shapedr, ¿sí? Archivo shapedr, que ese es el formato que INDEC disponibiliza los datos. Entonces elijo provincias y añado y pongo abrir acá, ¿sí? Entonces, una vez que tengo acá la ruta registrada hacia mi archivo que quiero integrar, ya puedo poner añadir y luego cerrar, ¿sí? Cierro este cuadro de diálogo y acá ya se me desplegaron las provincias. Vamos a hacer un alto, ¿sí? Porque quiero mostrarles de dónde salen estos datos geográficos o geoespaciales. Para eso lo que hacemos es volvemos a la página de INDEC, ¿sí? A la página principal, y acá lo que hacemos es ir a estadísticas. Ahí adentro, dentro de la sección geografía, vamos a ir a códigos y geografía. Es un camino largo, ¿sí? Acá adentro cartografía. Una vez que estamos en cartografía, vamos a hacer clic en para descargar la cartografía, ingrese aquí. Hacemos un clic. Y ahora sí, ya esta es la página en donde vamos a encontrar los datos. Por ejemplo, acá tenemos todas las provincias. Acá tenemos todos los departamentos del país, incluidos los partidos de la provincia de Buenos Aires y las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los puntos de localidad censales. Y si no, lo que podemos hacer es, acá abajo, descargarnos la información por radio censal, ¿sí? Podemos descargarnos, por ejemplo, de la provincia de Salta, todos los radios censales de la provincia de Salta, ¿sí? O sea, no tenemos una capa única de radios censales para todo el país, sino que la tenemos
las tenemos que componer a partir de descargarnos cada una de las provincias. Y como es medio raro que uno trabaje por red censal para todo el país, por eso también está disponibilizado y también porque si no es bastante pesada la capa. Así que entonces repasando podemos descargarnos todas las provincias, todos los departamentos, todas las localidades censales o todos los redes censales. ¿Por qué es importante usar esta capa que viene de acá y no de cualquier otro lado? Porque acá cada uno de los registros de cada una de estas capas, o sea, cada uno de los elementos que están compuestos que componen estas capas, tienen el código que de alguna manera nos va a permitir vincular esas geometrías a los datos que hemos descargado desde Redatam, ¿sí? O sea, estos datos que vemos acá, todos tienen un código único que identifica a cada una de las entidades territoriales. Por ejemplo, si acá yo hubiese descargado departamentos, tendría el código de departamento. Y como las capas que estoy descargando acá también tienen el mismo código, bueno, voy a poder establecer esa correspondencia, ese join entre las tablas de la fuente geográfica y la fuente estadística, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces de vuelta a QGIS y primero vamos a ver algunas características de cómo podemos visualizar esta información alfanumérica que viene asociada a los datos, ¿sí? Habíamos hablado que los sistemas de información geográfica es la integración, digamos, de las bases de datos gráficas con las bases de datos alfanuméricas. Bueno, la base de datos gráfica la estamos viendo claramente acá, porque en realidad estamos viendo los dibujos. Yo acá estoy moviéndome con la ruedita del mouse, pero también, bueno, estas son funciones que la mayoría de la gente conoce, ¿no? O sea, tenemos la lupita, ¿sí? Podemos ir hacia adentro con la lupita, hacia afuera. Esto creo que no hace falta explicarlo mucho, pero acá tenemos toda la batería que tiene que ver con los zoom. Y sí, siempre si queremos volver, digamos, a la vista inicial, podemos hacer clic en esta lupita que tiene un montón de flechas que salen hacia afuera, que es la de zoom general, ¿sí? Ahí si hacemos zoom ahí, si hacemos clic acá, siempre vamos a volver como a la vista inicial. Pero si no, nos podemos mover con las rueditas, ¿sí? A veces pues nos podemos llegar a perder con las rueditas, siempre vamos a el zoom general y ahí volvemos a encontrarnos con toda la capa. Entonces, sigamos con este relato de que tiene que ver con que vemos la base de datos gráfica y la base de datos alfanumérica. Entonces la base de datos gráfica ya está claro que la estamos viendo acá, estamos viendo los dibujos. Y la base de datos alfanumérica la podemos encontrar cuando con este botón de identificar objetos espaciales, ¿sí? Como un botón de info, con este botón vamos haciendo clic en cada uno de los elementos que componen la capa, o sea, cada uno de los polígonos. Por ejemplo, si hacemos un clic acá, que es la provincia de Santiago del Estero, acá al costado nos va a aparecer una tablita muy sencilla que nos dice cuáles son los atributos de esa provincia. Fíjense que tenemos un código que es el 86, un código que se va a corresponder con los que vienen de INDEC, ¿sí? Tenemos el nombre de la provincia, que es Santiago del Estero, tenemos la cantidad de mujeres, la cantidad de varones, la cantidad total de personas, los hogares, las viviendas particulares, bueno, tenemos un montón de datos estadísticos que son como los básicos que vienen desde el censo de población del 2010, y tenemos un datito que nos dice que pertenece a la región norte. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, hacemos clic en Río Negro, bueno, lo mismo, si tenemos el código propio de Río Negro, el nombre de la provincia, sus datos estadísticos, y nos dice que en la región pertenece a Patagonia, ¿sí? Bueno, y así podríamos ir explorando cada una de las provincias y viendo cuáles son sus atributos. Pero si no, algo más fácil como para poder ver toda la base alfanumérica es haciendo clic en este botón, ¿sí? Abrir tabla de atributos. Si abrimos la tabla de atributos, y vamos a poder ver toda la tabla que acompaña, ¿sí? A esta capa. Yo voy a hacer este truquito que se llama acoplar la ventana de atributos, que es este botón, que es el penúltimo de la barra de arriba. Voy a acoplarlos para poder ir viendo qué pasa en uno y en otro, ¿sí? ¿Y esto por qué? Es porque yo quiero que se vea esta relación biunívoca que hay entre cada registro de la tabla y cada elemento de la capa, ¿sí? Entonces, con este botón, que es como un cuadrado amarillo con una flecha, este botón es el que me permite ir seleccionando, ¿sí? Entonces yo lo que voy a ver es que si yo selecciono algún elemento del mapa, ese elemento se me va a pintar acá en la tabla, ¿sí? Si lo busco scrolleando con la ruedita, voy a ver que el elemento, ¿sí? O si pinto todas estas provincias, fíjense que todas las provincias están siendo también resaltadas en la tabla. Lo mismo pasa que si yo voy a la tabla, ¿sí? Por ejemplo, voy a pintar desde acá del costado, ¿sí? Desde
índice, digamos, que tiene la tabla, si hago un clic en, por ejemplo, Santa Fe, ahí se me pinta la provincia de Santa Fe. O sea que hay una relación de ida y de vuelta entre estos dos aspectos del mismo dato. Fíjense que acá vemos reflejada un poco la estructura de archivos. Esto sería el SHP y esto sería el DBF. Y lo que hace que se vincule uno con otro es justamente el archivito SHX, que es el que funciona como un indexador, ¿sí? Por eso acá una cosa que está bueno mencionar es que es súper importante que estos archivos siempre tienen que ir juntos, ¿sí? Vamos de vuelta a ver los archivos. ¿Sí? Fíjense que todos estos archivos, por ejemplo, que hacen referencia a la provincia, todos se llaman igual y lo único que cambia es la extensión. Entonces es importante que yo, por ejemplo, si le quiero pasar esta capa a un compañero o una compañera, si voy a comprimirlo o si voy a ponerlo en otra carpeta o lo voy a mandar por mail, tengo que mandar absolutamente todos, ¿sí? Todos los que se llaman igual, por ejemplo en este caso los comprimo y bueno, y ahora sí lo envío, ¿sí? Pero no sirve de nada que yo le mande solamente el SHP, ¿sí? Si le mando solamente el SHP, mi colega no va a poder abrir la capa, ¿sí? Sino que se va a quedar a medias y no va a poder hacer nada. Sí o sí necesito que todos se llamen igual. Lo mismo, si le quiero cambiar de nombre a uno, por ejemplo, no quiero que se llame provincia, quiero que se llame, no sé, territorios federativos, bueno, todos se tienen que llamar territorio federativo, sí, o sea, cada uno tiene que cambiar de nombre y entre sí tienen que tener exactamente el mismo nombre, ¿sí? Bueno, entonces volviendo acá, voy a cerrar con este botón, voy a cerrar, no quiero más tener la tabla acoplada porque era solamente como para mostrar esa relación que hay entre uno y otro, pero antes de cerrar vamos a ver cuáles son los atributos que tenemos. Si tenemos mujeres, varones, personas, vamos a ver que ahora le pegamos un vistazo y vamos a ver que con eso vamos a trabajar ahora dentro de un ratito. Bueno, cierro entonces esta tabla acoplada y vamos a empezar a trabajar con la simbología, ¿sí? La simbología es la forma en que se representan a través de estrategias cartográficas o de semiología gráfica los atributos de una capa. En este caso, un aspecto que nos faltaba ver es, habíamos dicho que hay base de datos gráfica, base de datos alfanumérica, pero lo más importante que tienen los SIG es que todo esto está georreferenciado. ¿Qué significa? Que esto no son dibujos que están en el aire, sino que corresponden a coordenadas que a través de un sistema de referencia nos vincula lo que vemos acá en el mapa con lo que sucede en la realidad. ¿Sí? Fíjense que si yo muevo el mouse por la vista, acá abajo, en este cuadrito que se llama coordenadas, todo se va actualizando, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en realidad estos datos están georreferenciados, o sea que cada vértice que compone esta figura corresponde a una coordenada geográfica verdadera, ¿sí? O sea que por detrás hay una vinculación con el terreno, ¿sí? De hecho, si yo empiezo a superponer otras capas, voy a ver que me va a aparecer, me van a caer exactamente en donde tienen que caer, ¿sí? Eso porque está todo georreferenciado. Bueno, entonces continuemos hacia lo que tiene que ver con la simbología. Para poder entrar a la simbología y manipular la simbología, tengo dos opciones. Una es botón derecho, ¿sí? Con el mouse, botón derecho sobre el nombre de la capa que quiero modificar y propiedades. Esa es una, ¿sí? Botón derecho propiedades, voy a entrar a la ventana de propiedades de la capa, si no, botón derecho, si no, doble clic sobre la capa, ¿sí? Cualquiera de las dos, o doble clic o botón derecho propiedades, ¿no? Bueno, yo voy a hacer con doble clic y acá lo que vamos a hacer es, de vuelta nos vamos a encontrar con un montón de opciones. Nosotros vamos a utilizar dos opciones, o por lo menos en esta clase vamos a utilizar la simbología, que ahora la vamos a ver bien, y después vamos a ver que vamos a usar uniones, ¿sí? Para poder vincular una tabla con la otra. Pero empecemos por la simbología. En este caso vamos a ver que tenemos diferentes tipos de simbología, ¿sí? Tenemos la simbología que es el símbolo único, que lo que hace es ponerle la misma simbología a absolutamente todos los elementos, y después vamos a ver que tenemos otra, ¿sí? Vamos a ver para qué sirve cada una. Bueno, empecemos por símbolo único, ¿sí? Como vemos, todas las provincias están violeta, no hay ninguna que se diferencie de otra. Qué sé yo, si le cambio la simbología, por ejemplo con algunos de acá abajo, o por ejemplo eligiendo un color distinto, vamos a elegir por ejemplo un color anaranjado. Sí, voy a poner aceptar. O sea, fíjense, lo que hice es, para cambiar el color, toqué acá color,
y elegí un color. Tengo un montón de formas de elegir color, si no los quiero marear ahora. Tengo un montón de formas de elegir color, de hecho lo puedo elegir acá dentro de este triángulo, pero lo importante es que después pongamos aceptar y luego pongamos aceptar de vuelta. ¿Sí? Entonces ahí todas las provincias se me pintan de color anaranjado. No estoy ni categorizando ni tratando de mostrar que una provincia tiene un valor mayor a otro, ni que es más poblada, ni que es nada por el estilo. ¿Sí? Todas tienen absolutamente la misma simbología. Eso porque estoy eligiendo el tipo de leyenda símbolo único. Ahora vamos a ver los otros tipos de leyenda. ¿Sí? Entonces ya está claro que acá, al cambiar cualquier aspecto de la simbología, se va a cambiar todo lo que yo defina. Pero vamos a ver otros tipos de leyenda. Vamos a trabajar con dos, con categorizado y con graduado. Categorizado y graduado lo que me permiten es representar lo que sucede en alguna de las variables de la tabla de atributos, ¿sí? O sea, yo lo que puedo hacer es que a través de los colores, por ejemplo, o a través del grosor, o a través del tamaño, ¿sí? Depende mucho del tipo de geometría que tenemos, ¿sí? A través de los elementos de la semiología gráfica, yo lo que voy a estar es representando esa variable estadística. Entonces, por ejemplo, acá si me voy a categorizado me sirve, por ejemplo, para pintar las provincias con un color distinto para cada región. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, acá usar, cuando encontramos acá que dice valor, acá al desplegar esta pestaña, lo que vamos a encontrar es todos los atributos, o sea, todas las variables que están dentro de la tabla de atributos, o sea, todas las columnas que están dentro de la tabla de atributos. ¿Sí? Vamos a llamarle variables porque en este entorno en el que estamos en el seminario, esto se corresponde a variables. Entonces, por ejemplo, dentro de la variable región, vamos a encontrar las siguientes categorías. Para poder ver las categorías que están adentro de la variable región, lo que vamos a hacer es apretar el botón clasificar, ¿sí? Siempre para poder aplicarle una leyenda, un tipo de leyenda particular a una variable, lo que tengo que hacer es siempre elegir la variable y luego apretar el botón clasificar. ¿Sí? Vamos a ver que para los otros tipos de leyenda también va a pasar lo mismo. Entonces, si pongo clasificar, acá lo que va a hacer es elegir un color al azar para cada uno de los valores que encuentre, por ejemplo, centro, Cuyo, NEA, NOA, ¿sí? Todos estos están presentes, ¿sí? Por ejemplo, que dentro del centro hay 6 provincias que tienen este valor, Cuyo hay 4, NEA hay 4, NOA hay otras 5, ¿sí? Y así cada una, pero lo importante es que estos son valores únicos que están dentro de esa variable. Y a cada una le ha asignado un color. Entonces, una vez que clasifiqué, me gusta lo que veo, y acá lo que hace es siempre por precaución, lo que hace es generar una variable vacía, o sea, que tiene un color, o sea, le asigna un color para cualquier dato que no tuviera valor dentro de esa variable, ¿sí? Pero bueno, eso no nos importa por ahora. Vamos a poner aceptar. Y ahí lo que estamos viendo, esto sería un mapa temático. ¿Por qué es temático? Porque está representando cartográficamente el contenido de una variable, ¿sí? Entonces tengo la variable región, y ahora lo que puedo ver es que dentro de cada una de las provincias se van a ir pintando en función del valor que le corresponde a esta variable. Y acá lo que tenemos es la leyenda, ¿sí? O sea, esta es la variable y de este lado estamos viendo la leyenda. La leyenda nos permite interpretar qué es lo que estamos visualizando cartográficamente. Entonces estamos viendo que lo que es amarillo corresponde a centro, ¿sí? Lo que es rojo corresponde a Cuyo, y así para cada una de las regiones, ¿sí? Bueno, este tipo de leyenda que es el categorizado nos sirve sobre todo para variables nominales, ¿sí? O sea, nos sirve para variables en donde no está denotada ningún tipo de orden o jerarquía entre los diferentes valores de la variable, ¿sí? O sea, acá yo a través del color no estoy diciendo que NEA es más que Cuyo o que Cuyo es menos que centro, ¿sí? O sea, no estoy denotando ningún tipo de jerarquía. Por eso justamente los colores son aleatorios y todos tienen el mismo, digamos, peso visual, ¿sí? Ninguno me denota ningún tipo de jerarquía. Si yo quiero utilizar una variable en donde la jerarquía es importante, como por ejemplo los que vamos a ver a continuación, ahí sí tengo que usar otro tipo de leyenda, ¿sí? Tengo que usar la leyenda graduado, ¿sí?
Por ejemplo, sí, en este caso yo puedo utilizar, por ejemplo, la variable personas, que es la cantidad de población. Voy a usar la variable personas y recordemos que siempre lo que hacemos es elegir el valor y luego poner clasificar. Entonces vamos a poner clasificar, pero antes de poner clasificar, en este caso, ¿sí?, a diferencia de categorizado, cuando estamos dentro de la opción graduado, acá tenemos una opción más, que es elegir el modo de clasificación, ¿sí? Y tenemos diferentes modos. Esto lo vimos en la clase. ¿Se acuerdan que vimos que hablamos de intervalos iguales, saltos naturales, desviación estándar? Bueno, sí, o sea, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta para que las categorías que se nos vayan creando tengan sentido en función de la variable que estoy visualizando. Siempre ante la duda podemos usar rupturas naturales, ¿sí? O sea, si no sabemos muy bien cuál elegir, elijamos rupturas naturales y de última vamos viendo cómo se distribuyen los datos, ¿sí? Entonces, en este caso lo que usé es rupturas naturales y fíjense que ahí automáticamente me generó la clasificación, no hizo falta que yo vaya y ponga a clasificar. Pero es importante que elijamos el modo que mejor nos sirva, o sea, en función de la distribución de los datos que yo tenga en mi variable. Elijo rupturas naturales y pongo aceptar, ¿sí? Entonces ahí tenemos un mapa temático para la variable población. Fíjense que en este caso no solamente estoy pintando, sino que estoy de alguna manera jerarquizando los valores. O sea, acá estoy viendo que la provincia de Buenos Aires tiene un valor más alto y que hay una siguiente categoría que son estas dos provincias que tienen un valor de rojo un poquito más tenue, y así va a ir bajando hasta llegar a provincias que están prácticamente en color blanco, ¿sí?, que son aquellas que tienen menor cantidad de población, ¿sí? Bueno, esto es un mapa temático, ¿sí? Este es un mapa temático y en este caso utilizando el tipo de leyenda graduado. Vamos de vuelta y vamos a ver qué otras opciones tenemos, ¿sí? Acá, bueno, fíjense que hice de vuelta doble clic y volví exactamente a donde estaba. Vamos a ver un par de opciones que tenemos. Por un lado, para poder seleccionar cuál es el mejor modo de clasificación, podemos ir al histograma, hacemos un clic en histograma y ponemos cargar valores, y acá podemos ver cómo se distribuyen los valores y en función de eso poder ir decidiendo si voy a utilizar o cuantiles o intervalos iguales o lo que sea, ¿sí? O también puedo jugar directamente, vuelvo a clases y puedo jugar desde acá. Y por ejemplo, si elijo intervalos iguales, pasa esto que habíamos visto, vamos a poner a aceptar, que como los valores van de, por ejemplo, 100.000 a 15 millones, lo que va a hacer es todo el rango, o sea, toda esa diferencia de 15 millones la va a partir en, por ejemplo, en este caso, en 5 categorías. ¿Y qué pasa si parte en 5 categorías? O sea, va a reservar un color para aquellas provincias que tienen entre 3 y 6 millones, entre 6 y 9 millones, entre 9 millones y 12 millones. O sea, son todas categorías en donde no tenemos ninguna provincia que cumpla con ese requisito, o sea, con esa condición de tener esa cantidad de población. Entonces estamos generando un montón de categorías vacías. Entonces, claramente para esta distribución de datos, el método de clasificación de intervalos iguales no sirve. Entonces, nada, eso es solamente como para que tengamos en cuenta que no elijamos cualquier método de clasificación y siempre, bueno, ante la duda, si no sabemos muy bien cuál utilizar, los saltos naturales, o rupturas naturales de Jenks, siempre nos van a dar algo aceptable, ¿sí? Entonces, ante la duda usamos eso. Vuelvo acá y vamos a ver qué otras opciones tenemos. Bueno, por un lado podemos elegir la cantidad de clases. Como dijo Gaby en clases, no está bueno elegir demasiadas. Si por ejemplo, si pongo, qué sé yo, 10, la verdad que no voy a saber, a ver, por ejemplo esta, la verdad que no tengo ni idea cuál, o sea, cómo veo este rojo que va de 870.000 a, no sé, 1.100.000. Bueno, la verdad es que no sé exactamente cuál es el rojo porque todos se parecen demasiado entre sí. O sea, si bien puedo ver una cierta jerarquía, la verdad que no voy a poder encontrar exactamente cuál es el valor que le corresponde a cada provincia. Entonces, en realidad, eso no nos conviene usar tanta cantidad. Como máximo 5 está bien, ¿sí? Tampoco nos conviene tan pocas. O sea, si usamos, qué sé yo, 3 categorías, nos va a quedar un poquito pobre el mapa, ¿sí? Por eso digo, acá es todo, o sea, no hay una regla muy estricta, pero medio que uno tiene que ir interpretando y viendo si el resultado que obtiene es el
el que quiere, ¿sí? Porque el mapa siempre termina siendo una herramienta para comunicar una idea o una conclusión o lo que sea, ¿sí? Entonces el mapa es importante que transmita lo que nosotros queremos decir. Y otra cosa que podemos hacer es trabajar con las rampas de colores, ¿sí? Por ejemplo, si por defecto me viene este rojo y no me gusta, puedo elegir otro, ¿sí? Para eso lo que hago es ir acá a rampa de colores, puedo elegir estas que aparecen o puedo elegir más rampas acá con todas las rampas de colores, ¿sí? Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es una que va desde el amarillo al naranja y al rojo, que es como que eso se llama la gama cálida. Esta está buena porque visibiliza mucho más las diferencias entre las diferentes provincias, ¿sí? Estructuras naturales, ahí está, ¿sí? O sea, se ve mucho mejor la diferencia entre las provincias. Aparte es un mapa un poquito más vistoso que el de una rampa de un mismo color, pero podemos elegir, digamos, el que se nos ocurra. Este también es muy lindo. Esta es parte de la gama fría. La gama fría va desde el amarillo pasando por los verdes hasta el azul, y la gama cálida va por los colores cálidos, ¿sí? Desde el amarillo pasando por el naranja hasta el rojo, y hasta incluso puede llegar a haber un violeta al final. Y si no, tenemos algunas otras un poquito menos convencionales, como esta. Esta por ahí, si les gusta, está bien, pero viene ordenada al revés, así que de última lo que podemos hacer es, acá adentro tenemos la opción de invertir la rampa de colores, ¿sí? Pero bueno, nada, sobre gustos no hay nada escrito. Sí, lo importante es que es que comunique bien, ¿sí? O sea, uno puede elegir lo que quiera, pero lo importante es que sea claro, ¿sí? El mapa tiene ciertas rigurosidades y es importante que se visualice claramente lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a simbología. Entonces, repasando, yo puedo elegir categorizado, ¿sí? Cuando elijo categorizado, lo importante es que la variable sea nominal, ¿sí? O sea, que los valores entre sí no denoten ningún tipo de jerarquía. Yo podría, por ejemplo, ponerle acá a la cantidad de personas, hacerla con categorizado, pero me va a traer algo que no tiene mucho sentido, que lo que va a hacer es ponerle un color. Por ejemplo, acá yo porque tengo una rampa, ¿sí? Pero, por ejemplo, si pongo los colores aleatorios, que es como viene por defecto, digamos, o sea, por defecto la categoría viene así, con colores aleatorios. Entonces, si yo pongo esto, bueno, el resultado no me dice absolutamente nada, ¿sí? O sea, va a pintar. ¿Por qué? Porque no está preparada, ese tipo de leyenda no está preparado para hacer ningún tipo de jerarquía, ni agrupamientos, ni nada por el estilo, ¿sí? Lo que hace es a cada valor distinto que encuentra dentro de la variable le asigna un color random, ¿sí? Al azar. Entonces no me sirve. Sí me serviría, por ejemplo, si yo quisiera pintar las provincias una con un color distinto, qué sé yo. Si se me ocurre hacer eso, por ejemplo, acá pongo clasificar de vuelta. Nada, es un mapa, o sea, no dice nada, pero si yo quiero simplemente mostrar la división política de un país, puedo hacerlo con este mapa. Pero en realidad, generalmente, cuando queremos mostrar algún tipo de variable estadística, siempre vamos a estar utilizando estas variables, ¿no? Entonces, de vuelta, acá por ejemplo vamos a poner la cantidad de mujeres, ¿sí? Voy a elegir rupturas naturales, y este es un mapa aceptable para este tipo de variables, ¿no? Bueno, entonces, hasta acá lo que vimos es vimos un poco de los datos que tenemos dentro de la tabla o de la capa que hemos descargado desde QGIS. Pero ¿qué pasó con esa tabla que habíamos descargado de NBI? Bueno, la tenemos por ahí guardada, y lo que vamos a hacer ahora es integrarlas a QGIS, y de alguna manera la vamos a relacionar con esta capa para que esos datos estadísticos que descargamos de Redatam lo podamos visualizar representado a través de la cartografía. Entonces, para eso vamos a agregar esa tabla, que es, vamos a apretar este botón que es para agregar recursos a QGIS, y esta vez vamos a ir a este botón que dice texto delimitado, ¿sí? O sea, hasta ahora veníamos usando vectorial, que era para traer las capas, ¿sí? De provincia, de departamento, de localidad, ¿sí? Cualquiera que nos hayamos descargado de INDEC.
pero en este caso vamos a utilizar texto delimitado. Y acá lo que vamos a hacer es explorar, con este botón vamos a explorar de vuelta las carpetas y nos vamos a ir, por ejemplo, acá tengo la tablita que dice NBI provincias. Es la tablita que yo me descargué de Redatam y la pelé toda para que quede bien sencillita y la guardé como CSV. Entonces la voy a abrir. Acá abajo se nos va previsualizando, acá tenemos que tener un poco de paciencia, porque básicamente yo no estoy trayendo una tabla, sino que estoy trayendo un archivo de texto en donde los valores están separados con algún tipo de carácter. Entonces lo primero que tengo que hacer es, acá abajo, como puedo previsualizar, fíjense que acá puedo previsualizar cómo están separados los valores. Y puedo ver que dice 2, punto y coma, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, punto y coma, y después vienen los valores. Entonces claramente el punto y coma es el que me está definiendo cuál es el corte entre una columna y otra. Entonces lo primero que voy a hacer es, en este bloque que dice formato archivo, lo que voy a hacer es destildar cualquier opción que tenga y poner que el punto y coma es el carácter que me separa las columnas, ¿sí? Entonces fíjense que si yo defino que es punto y coma, ya se me empiezan como a ordenar los datos, ¿sí?, en columnas. Esto porque estoy pasando desde un archivo de texto plano a una estructura tabular. Entonces acá si pongo eso, punto y coma, ¿sí? Otra cosa que puede llegar a pasar es que no tengamos tildado esto, ¿sí? Acá en opciones de registro de campo, chequeen que esté tildado, que diga el primer registro tiene los nombres de los campos. ¿Qué pasa que si yo no tengo esto? Bueno, va a pensar que el nombre de los campos es un dato más, entonces lo va a poner dentro de las filas. Y acá arriba le va a asignar un nombre a cada uno de los campos, ¿sí? Acá dice field 1, field 2, field 3, o sea, campo 1, campo 2, campo 3. Eso no me gusta, eso está mal, porque yo necesito que el nombre de las variables sea el nombre que viene ya definido desde Redatam. Entonces voy a poner el primer registro tiene los nombres de los campos. Y finalmente, acá como generalmente cuando uno introduce un archivo CSV, generalmente es porque tiene coordenadas. Acá todo está preparado para que yo defina cuáles son los campos que tienen X y cuál es el campo que tiene Y, o sea, cuál es el campo que tiene latitud, cuál es el campo que tiene longitud, pero este no es el caso. Yo estoy trayendo una tabla que no tiene ninguna coordenada. Entonces por eso tengo que elegir acá en definición de geometría la última opción que dice ninguna geometría. O sea, lo que tengo que decir es que solamente estoy trayendo una tabla de atributos, no tiene ninguna geometría. Entonces repasando, ¿sí? Traigo primero con los tres puntitos, me traigo cuál es el archivo que quiero incorporar, ¿sí? Acuérdense que es el CSV que preparamos a partir del dato que descargamos de Redatam. Elegimos que el delimitador es el punto y coma. Elegimos que el primer registro tiene los nombres de los campos. Y acá en definición de geometría ponemos que no estamos trayendo ninguna geometría, ¿sí? Estamos trayendo solamente una tabla de atributos. Y lo otro que vamos a hacer es dejar también tildado que detecte los tipos de campos. Esto es importante para que no interprete que los campos son de tipo texto, ¿sí? Si no, después no vamos a poder hacer clasificación, ¿sí? Entonces ponemos acá que detecte el tipo de campo y vamos a poner añadir. Cerramos y acá vamos a ver que en esta tabla de contenido donde se nos van listando todos los recursos que vamos incorporando, ya nos aparece la tabla esta de atributos. Fíjense que si la abrimos, si damos botón derecho o vamos directamente acá, la pintamos, fíjense que ya como tengo más de un recurso, cualquier acción que vaya a aplicar con botones, primero tiene que estar seleccionada la capa o el recurso sobre el que quiero ejecutar esa acción. Por ejemplo, acá voy a seleccionar la capa de NBI, la tabla de NBI, y recién voy a abrir la tabla de atributos, ¿sí? Entonces fíjense que esta es la tabla de atributos de NBI. Y vamos por otro lado a abrir la tabla. Fíjense que primero selecciono provincias y voy a abrir su tabla de atributos. Esto no hace falta que lo hagan, yo lo estoy haciendo. Esto de ordenar y poner una al lado de la otra es solamente para que podamos visualizar claramente cuál es el paso que sigue, ¿sí? El paso que sigue es esta tabla que en principio no está vinculada a la geometría. Fíjense que si yo hago un clic acá, las provincias no se van pintando,
o sea, a las provincias no les pasó nada. Si hago un clic acá, las provincias sí se van pintando. Por ejemplo, acá, no sé, pinto Jujuy, fíjense que las provincias se pinta. Evidentemente, esta sí tiene una relación con la geometría y esta no tiene una relación con la geometría, ¿sí? Es una tablita libre que traje desde afuera. Pero yo necesito que esta tabla esté comunicada con el mapa para poder justamente pintar, por ejemplo, acá el porcentaje de hogares con NBI en el mapa. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es vincular una tabla con la otra. ¿Cómo hago? A través de una función que se llama join. Y para eso lo que necesito es tener algo en común entre las dos tablas. Que en este caso lo que tenemos es el código de provincia, ¿sí? Y por este lado tenemos el campo código, ¿sí? Entonces, entre estos dos campos voy a establecer esa relación, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es encontrar una correspondencia, por ejemplo Jujuy 38, lo que va a hacer es buscar Jujuy 38, pum, y va a añadir este valor de estas variables nuevas, las va a agregar a esta tabla. Para eso lo que vamos a hacer es, nos paramos en el campo, esto es muy importante, nos paramos en el campo provincia, que es el que va a recibir el join, nos paramos en el campo provincia y nos vamos a sus propiedades, ¿sí? O doble clic y nos vamos a las propiedades. Hasta ahora veníamos trabajando con la simbología, bueno, ahora vamos a trabajar con uniones, ¿sí? Entonces estoy dentro de provincias y voy a ir a uniones y lo que voy a hacer es agregar con este botón de más verde, voy a agregar una nueva unión. Agregar, y acá tenemos con quién, qué es lo que vamos a, con quién vamos a establecer esta unión. Entonces lo que vamos a hacer es establecer la unión con la tablita NBI provincia y vamos a unir a partir del campo código. O sea, este es el campo de la tabla NBI provincia y acá vamos a elegir cuál es el campo objetivo de esa unión, ¿sí? Que en este caso es el campo que está dentro de la capa tabla de provincia, que es el campo CodeProv. Fíjense que no hace falta que se llamen igual los campos que están en común, pero sí es importante que tengan el mismo tipo de dato. Fíjense que acá dice 1, 2, 3 para significar que este es un campo de valores numéricos y de este lado dice 1, 2, 3 porque también es un campo de valores numéricos. Entonces, una vez que tengo eso, lo último que voy a hacer es, o sea, cuando se unen los campos, a los campos que vienen desde afuera les pone un prefijo, ¿sí? Yo no quiero que pase eso, ¿sí? Quiero que quede el mismo nombre original, entonces lo que voy a hacer acá es hacer un clic en Custom Field Name Prefix, ¿sí? O sea, prefijo para el nombre del campo personalizado. Yo voy a hacer un clic acá y voy a borrar, o sea, que no le ponga un prefijo. Y ahora voy a poner aceptar. Y luego aceptar nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Que yo ahora, al abrir la tabla de atributos de provincias, no solamente van a tener las variables ya preexistentes, sino que me va a agregar las nuevas variables. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Parados de vuelta en provincias, hacemos un clic en la tabla de atributos. Y acá si nos vamos hacia el costado, vamos a ver que acá al final de todo estas son las columnas nuevas. Estas columnas no existían, ¿sí? Y ahora fueron agregadas a la tabla de atributos. Y acá tenemos, por ejemplo, el porcentaje de hogares con NBI. O sea, ya tengo todo dado como para poder hacer mi mapa temático de NBI, ¿sí? Entonces partí de una tabla solita, bajada de Redatam, y hoy ya la tengo vinculada al mapa. Entonces ahora vamos a hacer el mapa de NBI, ¿sí? O sea, de porcentaje de hogares por NBI con NBI por provincia. Entonces, doble clic sobre la capa de provincias, me voy a la simbología y acá dentro del tipo de leyenda graduado ya puedo elegir el campo porcentaje, ¿sí? Recuerden, este es un campo nuevo que antes no teníamos, lo conseguimos a través del join. Entonces elegimos el campo porcentaje. De vuelta, si acá si queremos podemos ver el histograma, tener una idea de cómo están distribuidos los valores, pero bueno, en este caso lo que voy a hacer es simplemente ponerle rupturas naturales y voy a poner clasificar, ¿sí? Acá es importante que ponga clasificar y ahí fíjense que automáticamente hizo una clasificación. Yo no quiero tantas clases, voy a dejar 4 y ya tengo 4. Entonces tengo entre 4 y 6% un valor, entre 6 y 11 otro, entre 11 y 16 y de 16 a 20. Voy a poner aceptar y ahí me queda, este es el mapa de NBI, ¿sí? O sea, fíjense que las provincias del norte son las que tienen las peores condiciones, o sea, un mayor porcentaje de hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Y las provincias estas son las que menos
las que menos pobreza tienen. O sea, el NBI es un buen indicador de pobreza multidimensional. Entonces acá podemos ver básicamente cuáles son las provincias más ricas y cuáles son las más pobres, por lo menos en términos de necesidades básicas. Que el NBI está bueno porque muestra una pobreza estructural. Voy a elegir otra rampa, ¿sí? De vuelta como para ir repasando el tema de las rampas. A ver, voy a elegir los colores, voy a elegir la gama fría, ¿sí? Esta que va del amarillo pasando por el verde hasta el azul. Y acá, como estoy eligiendo una gama, sí voy a elegir una categoría más, ¿sí? O sea, esto de elegir gamas y no solamente tonalidades dentro de un mismo color nos permite poder hacer una clasificación un poco más rica. Voy a seguir trabajando con las rupturas naturales y voy a poner a aceptar. ¿Sí? Bueno, y ahí me quedó un mapa que a mí por lo menos me parece un poquito más interesante. ¿Ah? Bueno, y este sería el mapa de NBI. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es ver cómo componer un mapa, ¿sí? Una salida gráfica. Bueno, vamos a ver ahora cómo generar un mapa, ¿sí? Va a ser un mapa sencillo, seguramente no va a ser tan lindo como los que van a generar después cuando cursen la materia SIG, pero por lo menos para que vean algunos elementos que debería tener un mapa. Para poder generar un mapa, primero tenemos que haber pasado por toda esta instancia de tener ya la vista con un mapa temático desplegado. Y ahora sí lo que vamos a armar es la composición. Es como si lo que hiciéramos es tener una hoja de impresión virtual en donde le vamos agregando diferentes recursos. Entonces para eso vamos a proyectos y acá generamos nueva composición de impresión. Es importante que le pongamos algún título, por ejemplo vamos a ponerle mapa NBI y ponemos aceptar. Lo que se nos va a abrir es una hoja en blanco que no va a tener nada en principio, a la que le vamos a ir agregando diferentes elementos. El elemento más importante para agregar, yo acá voy a ir un poco jugando con la ruedita como para poder encajar mejor la vista, ¿sí? Si no, de vuelta acá podemos usar este botón zoom completo como para que la hoja ocupe la mayor porción de la hoja posible, de la vista. Y acá tenemos una serie de botones. Con toda esta batería de botones que tenemos, generalmente la vamos a tener a la izquierda, ¿sí? En vertical. Toda esta barra de herramientas sirve para ir agregando elementos. Vamos a ver algunos muy básicos, ¿sí? Y el mapa no nos va a quedar tan lindo, pero bueno, no importa. Como para tener una primera idea de cómo generar un mapa va a estar bien. Lo primero que tenemos que agregar es el mapa en sí, ¿sí? El mapa temático. O sea, lo que hacemos es traer como una especie de captura de la vista. Y para eso vamos a elegir este botón que se llama añadir mapa. O sea, si no lo encuentran o si no saben bien cuál es el símbolo, párense con el mouse un ratito arriba del botón y ahí les va a aparecer un tooltip, este mensajito que les dice de qué se trata el botón. Entonces con añadir mapa, y acá la forma de agregar el mapa es, hacemos un clic y sin soltar, ¿sí? Eso es importante, hacemos un clic y sin soltar dibujamos un rectángulo y en ese rectángulo se va a incorporar el mapa, ¿sí? Lo voy a volver a hacer solamente para que se vea, ¿sí? Lo que hacemos es clic en añadir mapa y hacemos un clic y sin soltar, ¿sí? Nos movemos con el mouse y ya cuando tenemos definido bien el rectángulo que va a ocupar, ahí recién soltamos, ¿sí? En este caso a este lo quiero eliminar, porque en realidad solamente lo puse como para verlo, y acá lo que voy a hacer es eliminarlo, que siempre me olvido desde dónde, acá está, desde editar borrar, ¿sí? Porque ese elemento no quería, o sea, solamente me quiero quedar con este. Una cosa más con respecto al mapa es que cada vez que querramos modificar algún elemento que hayamos agregado al mapa, este es el mapa, o sea esta hoja, lo que hacemos es la seleccionamos con un clic, ¿sí? Si no, habilitamos el selector, ¿sí? La seleccionamos con un clic y acá lo podemos mover, lo puedo llevar de un lado para el otro, pero cuando está activo puedo hacer cosas, como por ejemplo hacer o sea, moverme adentro del mapa, ¿sí? O sea, no mover la hoja, sino mover el contenido del mapa. Y para eso vamos a este botón que se llama mover contenido del mapa. Y ahí sí, fíjense que si yo hago un zoom y me muevo o me voy para el costado, no voy a estar moviendo la hoja de impresión, sino solamente el contenido del mapa. Vamos a suponer que nuestro mapa va a ser hasta ahí, ¿sí? Está bien. Y ahora vuelvo al otro botón. Entonces repito, ¿sí? Si quiero mover algo del mapa,
No lo muevo así nomás porque fíjense que si no se me mueve todo la totalidad de la hoja del mapa, sino que voy a mover contenido del elemento. Y ahí sí puedo agregar. Vamos a agregar un par de cosas más, por ejemplo la leyenda, ¿sí? Para que se entiendan los colores a que hace referencia. Entonces voy a seleccionar esto y con la misma lógica, ¿sí? Hago un clic y sin soltar dibujo el recuadro de en donde quiero que se incorpore la leyenda. Ahí está. Entonces ahí tenemos la leyenda y cada vez que tenemos un elemento, fíjense que acá al costado tenemos un panel que nos muestra las propiedades de ese elemento. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un clic. Fíjense que está resaltada la leyenda y acá me aparecen todas las propiedades del elemento. Por supuesto son un montón, ahora no nos vamos a poner a ver todo, pero sí, por ejemplo, NBI provincia, que es la tabla, o sea, en la vista original tengo dos elementos, ¿sí? Dos recursos que he añadido al proyecto. Tengo la tablita de NBI y tenemos la capa de provincia. Entonces esta tablita en realidad yo no quiero que me aparezca en la referencia, porque no dice nada. Entonces lo que voy a hacer es, simplemente me voy acá, o sea, cuando estoy en las propiedades del elemento, acá abajo tenemos la tablita. Entonces lo que podemos hacer es sacarlo, ¿sí? Entonces puedo sacarla a la tablita. O sea, si hago, saco actualizar, ahí puedo, o sea, si yo pongo actualizar, lo que va a hacer es a medida que voy agregando cosas, o sea, hay un vínculo vivo, digamos, con la vista. Pero como en este momento ya mi mapa ya lo terminé, le voy a destildar el actualizar. Y esta capa, que en realidad no es una capa, sino que es un recurso de tabla, lo que voy a hacer es borrarlo, ¿sí? Para borrarlo, o sea, para que no se visualice acá, hago un clic, o sea, lo selecciono y hago un clic en menos. Entonces ahora sí la leyenda tiene solamente ese dato. Acá lo que podríamos hacer, por ejemplo, en vez de que diga provincias, lo que podríamos ponerle es el título a la capa, ¿sí? El título en este caso de la capa es porcentaje de hogares con NBI. Entonces hago un doble clic, fíjense que hice un doble clic sobre la palabra provincias y acá le voy a poner, por ejemplo, porcentaje de hogares con NBI por provincia. Y de esta manera vuelvo al mapa. Entonces ahí tengo la leyenda y tengo acompañado el mapa. Acá puedo agregar un montón de cosas, como por ejemplo puedo, la escala gráfica, ¿sí? Supone que la ponemos por acá, ¿sí? La podemos ponerla acá abajo, que también tiene un montón de propiedades que le podemos llegar a editar. Me parece que para este mapa no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero eso está bien. También le podemos agregar, no sé, le podríamos poner un logo, una imagen, o sea, podemos llegar a traer alguna imagen que venga de afuera, como para, ¿sí? Con este botón, por ejemplo, añadir imagen, le podríamos poner, no sé, el logo de la universidad o algo por el estilo, siempre con la misma lógica, ¿sí? Hacemos un clic, arrastramos y ahí nos va a permitir traer imágenes precargadas que ya vienen en QGIS o ir a buscar otras, ¿sí? Pero bueno, eso no es algo que nos interese ahora. Si lo que nos interesa, voy a editar y borrar. Si lo que nos interesa es, por ejemplo, poner la fuente, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es darle un poquito de espacio y acá voy a poner un poco más de información que tenga que ver con el mapa en sí. Y para eso lo que hacemos es añadimos etiqueta, ¿sí? O sea, con esto de añadir etiqueta lo que nos va a permitir es generar recuadros de texto donde voy a poder poner lo que yo necesite. Por ejemplo, podemos poner la fuente, ¿no? Le podemos poner, fíjense que cuando lo termino de dibujar, o sea, cuando termino de dibujar el espacio en donde va a ir ese texto, acá se me abre el cuadro de propiedades del elemento. Entonces acá puedo escribir, puedo reemplazar lo que viene, que es un texto de prueba, y puedo poner, por ejemplo, fuente Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, punto, y abajo vamos a ponerle INDEC 2010. ¿Sí? Volvemos al mapa y fíjense que ya tenemos
tenemos la fuente, tenemos el mapa y ahora lo que nos faltaría es como un título. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el título del mapa puede ser necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? Lo puedo poner hasta incluso todo con mayúscula. Acá. Esto es parte como del diseño. Necesidades básicas insatisfechas en los hogares. Puedo ponerle así. De hecho acá también puedo empezar a tocar un poco la apariencia. Si no viene mucho al caso, pero por ejemplo le podría cambiar de color. Si me meto acá, por ejemplo, puedo entrar a cambiar el tipo de fuente. Puedo configurar el formato, por ejemplo el tamaño, lo quiero hacer más grande y en negrita. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Sí? Y finalmente le puedo dibujar, por ejemplo, un recuadro alrededor o lo que necesite agregarle. Acá en añadir forma, por ejemplo, vamos a ponerle un rectángulo, o sea, algo que englobe a todo el mapa. ¿Sí? Bueno, este rectángulo, por supuesto, es un rectángulo que se va a dibujar con todo un fondo blanco. Yo lo que puedo hacer es que el estilo de rectángulo sea, no sé, que el color sea transparente, o hasta incluso lo otro que puedo hacer es, si quiero que siga estando así como está, vamos a ponerle. Si no, lo otro que puedo hacer es mandar este rectángulo al fondo, ¿sí? Y para eso puedo usar estas herramientas. Estas herramientas son para mover los elementos, por ejemplo, para agruparlos, para alinearlos, ¿sí? Y también incluso para moverlos al fondo, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo armar también una tabla de atributos, ¿sí? O cualquier tipo de manejo de la información. ¿Sí? Si queremos que este elemento se vaya al fondo, lo que vamos a hacer es elemento y lo vamos a enviar al fondo. ¿Sí? O sea, seleccionamos el elemento, por ejemplo acá está seleccionado todo eso, y por ejemplo podría traerlo adelante de todo, pero como tiene una tapa de relleno me va a tapar todo, y si no puedo en este caso, por ejemplo, enviarlo al fondo. ¿Sí? De vuelta, elemento, enviar al fondo. Y ahora sí tenemos un mapa que está aceptable para esta entrega dentro del seminario. ¿Sí? Por supuesto que después deberíamos tener, o sea, a medida que vayan cursando la capacitación de sistemas de información geográfica, van a tener otro mapa mucho más complejo, con el sistema de proyección adecuado, esto mucho más interesante, y bueno, hay un montón de cosas que se le pueden ir agregando. Pero para lo que es este seminario está bastante bien tener un mapa de estas características. Con esto ya es más que suficiente por ahora. Así que, bueno, hasta acá llegamos con sistemas de información geográfica.